El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Recuerdas algún momento en el cual hayas sido protegido por otra persona? ¿Cómo te sentiste? ¿O fuiste tú el que defendió a otro de una gran injusticia? ¿Qué fue lo que te movió a actuar así? En ocasiones se presentan situaciones en las cuales tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras capacidades e inteligencia para obrar en justicia. En la clase de hoy estudiaremos la historia de la madre de Moisés y cómo ésta tuvo que descansar en la soberanía de Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 5 titulada Una familia protectora. Y estaremos utilizando como base el libro de Éxodo, el capítulo número 2, los versículos del 1 al 10. Y el versículo que estaremos memorizando se encuentra en el capítulo 2, versículo 2, y lee de la siguiente manera: La que concibió y dio a luz un hijo, al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Y hoy queremos cubrir los siguientes objetivos, y cada estudiante que tome esta lección podrá comprender que tenemos el deber cristiano de proteger a nuestra familia. De igual manera, protegemos la familia y el país dando un testimonio del amor y la verdad cristiana, ciertamente. Y número 3, en momentos de crisis, la primera línea de acción es la familia. Pero Dios puede utilizar y usar a otras personas para poder contribuir. Y hoy tenemos un vocabulario para aprender muy sencillo: faraón, que significa que la gran casa. Y claramente esto es una referencia al palacio real, y los faraones eran considerados como dioses, y por eso vemos que al morir los cuerpos de los mismos eran momificados, ¿verdad? Para que pudieran durar por la eternidad. Al momento, ¿verdad?, no tenemos una certeza de cuál fue el faraón que participó de la presión del pueblo, pero dicen que uno de los más que se menciona es Ramsés II, que reinó aproximadamente entre 1279 al 1213 antes de Cristo. ¿Y qué les parece si vamos al texto bíblico y me acompaña ahí donde usted tenga su Biblia, ya sea electrónica, ya sea una Biblia física, ahí donde esté, o simplemente se quiere suscribir a lo que es nuestra revista El Discípulo, la cual tiene impresa ahí la versión que estaremos leyendo. Y voy a estar dándole lectura a la versión popular que se encuentra en nuestra revista, así que acompáñeme. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara el agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además, le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: «¿Le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?». «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió. Y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo
y lo llamó Moisés, pues dijo: yo lo saqué del agua. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que a través de esta lección tú te glorifiques con poder. Permite que esta palabra cale hondo en nuestros corazones y que podamos seguir afirmando la misma. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas que nos escuchan y permite, Señor amado, que esta palabra sea de gran bendición para ellos y para todos aquellos que nos escuchan. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. A manera de introducción, queremos presentarle a ustedes 3 puntos en la clase de hoy. El primer punto es que Dios está presente y actúa en los procesos de liberación. El segundo punto que quiero traerles en este día es que aquellas personas que son oprimidas tienen una responsabilidad en todos sus procesos de liberación. Hay una participación de parte de ellos. Y número 3, que Dios en su soberanía usa a quien Él quiere para contribuir en esos procesos de liberación, inclusive a los mismos opresores si así Dios le place. Y vemos entonces en esta historia de Moisés que esto se da claramente. Y la historia de Moisés nos refleja esta realidad. Y lo vemos, ¿verdad? Estos puntos que traigo los vemos cuando Moisés es rescatado, cuando era un bebé, ¿verdad? Y lo ponen en esta canastilla y estaba en ese río Nilo, que es un río grande y peligroso. Miren, y estaba ahí a la merced del río. Y vemos que no le pasó nada. También vemos estos puntos cuando la hermana de Moisés, miren, no lo perdió de vista. Mientras Moisés estuvo en la canastilla en el río, miren, la hermana de Moisés estuvo muy pendiente. Y en el momento entonces que la hija del faraón descubre la canastilla y ve que hay un niño hebreo dentro, fíjense, es la hermana de Moisés que hace una pregunta. Le hace una pregunta a la hija del faraón de manera que ésta contestó que trajera a una mujer hebrea para que lo pudiera cuidar. Miren, definitivamente afirmamos que Dios estuvo en todo ese proceso. Y no solamente eso, sino que Dios utilizó a la hija del faraón. No a cualquier persona, a la hija del hombre más importante en todo Egipto para proteger y criar a Moisés, a pesar de ser hebreo, y que sobre Moisés había una condena de muerte. Sí, porque había nacido niño y ya había un decreto de parte del faraón que todo niño hebreo que naciera tenía que ser muerto. Y cuando nos vamos al análisis de la Escritura, especialmente en este capítulo 2, los versículos del 1 al 10, lo primero que nos presenta el texto es que Moisés tiene un linaje de sangre sacerdotal. Tanto su mamá como su papá eran de la tribu de Leví. Y sabemos, ¿verdad?, que Moisés durante toda su participación, desde que salió de Egipto, desde que regresó para liberar a su pueblo, desde que sacó al pueblo y lo llevó a través del desierto, miren, Moisés fungió como sacerdote, de igual manera fungió como profeta y de igual manera fungió como el líder de Israel. Y toda y cada una de estas funciones de alguna otra manera aportó en la formación del pueblo de Israel, en medio de ese proceso de liberación de su esclavitud y de recobrar una nueva identidad en Dios. Y cuando leemos este versículo número 2, nos damos cuenta que en aquel momento el faraón había declarado un decreto. Y ese decreto decía que todo niño nacido de madre hebrea fuera muerto por las parteras. Y esto también lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, específicamente en los versículos 15 al 22, donde nos habla de ese decreto un poco más a fondo y nos habla también acerca de 2 parteras hebreas que se llamaban Sifra y Fúa, que ambas se negaron a obedecer este decreto de muerte. Y esta historia de estas 2 comadronas, que es muy interesante y le invito que después la pueda leer también con mucha calma porque guarda mucha relación con el texto que estamos discutiendo hoy, nos relata que cuando el faraón les pidió a todas estas mujeres que eran parteras hebreas que cuando nacieran niños ahí mismo le quitaran la vida, esto no estaba sucediendo. Y veía Faraón que el pueblo seguía creciendo, el pueblo hebreo seguía fortaleciendo. Y le dice,
¿verdad? Las manda y las convoca y les dice, miren, ¿por qué el pueblo hebreo seguía creciendo? Y entonces estas dos mujeres le dijeron a el faraón, mira, faraón, lo que sucede es que las mujeres hebreas son mujeres muy fuertes. Ellas dan a luz solas. Y cuando nosotros llegamos allí, miren, ya habían dado a luz. Entonces vemos que el faraón entonces hace un nuevo decreto y le dice a todo el pueblo de Egipto que todo niño varón hebreo nacido fuera echado al río. Así que no solamente se lo dijo a las parteras, sino que le dio conocimiento a todo el pueblo de Egipto que si veía que había un niño hebreo que había nacido, este tenía que ser echado al río. Interesantemente, ¿verdad? Vemos que estas dos historias nos presentan, número 1, la inteligencia, 2, el amor y 3, la fe de estas mujeres. Miren, que actuaron en contra de un decreto de muerte. Aún ellas conociendo las implicaciones que esto tenía para ellas. Saben que el desobedecer un decreto del faraón implicaba muerte. Y estas mujeres entonces, no importando esto, decidieron levantarse en contra de este decreto de muerte, dándole una oportunidad a la esperanza. Una esperanza, mis queridos hermanos, que alumbró al pueblo. De manera que hizo que de esa experiencia de muerte, de allí saliera el libertador del pueblo de Israel. Y claramente vemos, ¿verdad?, a través del texto cuando lo leemos, que el faraón tenía una agenda, miren, en contra del pueblo de Israel. Estaba allí. El faraón ciertamente lo que quería era subyugar al pueblo, ¿verdad? Y lo quería hacer con mano dura porque quería debilitarlos. Lo que quería hacer el faraón era romper su espíritu, el quebrantarlos, es robarle su dignidad, es robarle su identidad. ¿Para qué? Porque los quería utilizar como esclavos en medio de los procesos de construcción de este imperio Egipto. Y para eso tenía, miren, que quebrantarlos. Pero lo que Faraón no sabía era que aún quedaban personas que estaban alimentadas por la fe y la esperanza en el Dios que provee y escucha. Así que, hermano y hermana que me escuchas, si estás atravesando por un problema difícil, es necesario que no perdamos la fe y que no perdamos la esperanza. Porque ciertamente Dios provee y ciertamente Dios escucha. Otro aspecto que tenemos que considerar en medio de esta clase es el aspecto de la providencia divina. ¿Y qué es esto? Miren, esto es cómo Dios de alguna otra manera se manifiesta. Miren, de las maneras que uno menos se espera. Dios hace provisión. Y sabemos, ¿verdad?, que solo esa providencia de Dios fue la que hizo, miren, que es una canasta, un canastillo que fue diseñado de esa manera. Ese canastillo que cuando lo hizo la mamá de Moisés, dice que le puso brea, que trató de cubrirle todos los rotitos para que cuando lo pusiera en aquellas aguas peligrosas, miren, a merced de la naturaleza. Porque en aquel río Nilo se caracteriza porque sí, hay muchos peces y muchas cosas, pero también hay muchos cocodrilos, hay muchos peligros. Sin embargo, miren cómo la providencia de Dios hizo que esta canasta frágil, con este niño frágil, en medio de este río peligroso, allí a la merced de la naturaleza, miren, llegó al lugar donde estaban bañándose allí las doncellas y la hija del faraón. Y no quiero que se confunda, no estamos hablando de un asunto de suerte, se trata de la providencia de Dios. Porque alguna gente puede decir, eso fue suerte, lo que le pasó. No, Dios no actúa así. Se llama providencia de Dios. Miren, cuando la madre de Moisés puso a su hijo en esta canasta, esta mujer lo que hizo fue que abrigó la esperanza. ¿Qué esperanza? Pues miren, de que alguien compasivo iba a encontrar esta canastilla y y cuando encontrara esta canasta
y encontrar al niño, salvaría al niño. Ella tuvo que aprender a abrigar esa esperanza, amarrarse de esa esperanza. Interesantemente, fíjense, la compasión que es mostrada aquí en este milagro, miren lo que sucede. Mira, esa compasión fue mostrada por la persona que uno menos imaginaba. Y es que la fe, mis queridos hermanos, abre espacio al milagro. Y lo hace en medio de las circunstancias más extrañas posibles. Me acuerdo una vez un predicador que escuchaba y decía esto, y lo decía en muchas ocasiones, decía: yo no sé cómo Dios lo hace, pero solo sé que Dios lo hace. Hay cosas que nosotros no sabemos cómo Dios hace o cómo Dios opera, pero solamente podemos afirmar que Dios lo está haciendo. Y esto fue lo que pasó aquí. Miren, fue lo que ocurrió. Dios estaba obrando en medio de circunstancias más que extrañas. Dios estaba siendo providente a esta mujer y a la promesa que tenía para con este pueblo de Israel. Y vemos en estos versículos 6 al 9 que nos muestra que cuando la hija del faraón abrió aquella canasta, dice el texto que vio al niño que estaba llorando. Y dice que llena de compasión, exclamó. Y exclamó aparentemente desde el corazón. Y dijo: este es un niño de los hebreos. Y en ese momento la hermana de Moisés, que estaba por allí pendiente a la canastilla, fíjense, le dice a la hija del faraón: ¿quieres que te llame una nodriza de las hebreas para que te pueda criar a este niño? Para que lo cuide. Y fíjense, pienso que es necesario que nos detengamos aquí para analizar varias cosas. Mientras vamos leyendo la lectura nos damos cuenta de algunas cositas. Lo primero, fíjense que hasta el momento quienes están predominando en la escena de esta historia son las mujeres. Otra cosa, que cada una de estas mujeres, cada una de ellas, viene de diversas clases sociales, pero lo que las une es la compasión. La madre de Moisés, su hermana y la hija del faraón. 3 clases sociales distintas, diferentes edades, pero la que las une en medio de toda esta situación es la compasión. Qué hermoso eso. Y vemos entonces que la madre de Moisés demuestra unas acciones prudentes, demuestra acciones que son oportunas. Porque mire, cuando echó al río la canasta, lo hizo cerca de aquellas doncellas del faraón que se estaban allí bañando, y se estaba bañando también la hija del faraón. Así que ella fue muy prudente y muy oportuna cuando hizo esto. Y de igual manera vemos la acción de la hermana de Moisés. Miren, que fue muy oportuna. ¿En qué? En realizar una pregunta simple, pero una pregunta que iba a poner en oportunidad a Moisés. Mire, de unas buenas manos. De poner en las manos de su madre a su hermano de meses, porque había nacido hacía unos meses. Y la historia nos demuestra que la hija del faraón fue la que le ordenó a la madre de Moisés que lo criara. Y no solamente eso, sino que le dijo: miren, yo te voy a pagar todo lo que tú necesites para criar a este niño. Y vemos, ¿verdad?, que una vez este niño fue criado por su madre y fue ya destetado, lo entregó a la hija del faraón. Y fíjense que cuando lo entregó, allí la hija del faraón lo educó, y allí Moisés fue educado allí en las cortes del faraón, y allí aprendió de política, allí aprendió de cómo ser un buen líder, aprendió a cómo manejar un país. Miren, y todo eso que aprendió Moisés en ese momento fue necesario para que sacara al pueblo de Dios de esa esclavitud en Egipto. Y interesantemente, miren, hermano, aquel que fue rescatado del agua fue el que tuvo la tarea de sacar al pueblo de Dios de su esclavitud. Así que Moisés fue sacado del agua, pero a él le tocó sacar al pueblo de Dios de esa esclavitud.
Yo pienso que esta historia nos presenta varias aplicaciones y quiero solamente compartir con ustedes 2 en el día de hoy. Una de las cosas que necesitamos nosotros preguntarnos y poder contestarnos, tanto como padres, pero también como iglesia, es qué importancia nosotros le estamos dando a la educación y a la formación de nuestros hijos, de nuestros niños y niñas en nuestras iglesias. ¿Qué importancia le estamos dando en ese proceso educativo? ¿Tenemos los mejores maestros para nuestros niños? ¿Le estamos dando la mejor educación? Y esto lo pregunto en todos los contextos, ¿no? De la misma manera que queremos los mejores maestros para nuestros niños en nuestras escuelas, la pregunta que nosotros hacemos es, ¿quiénes son los que le dan clase a nuestros niños y niñas en nuestras escuelas bíblicas? Pienso que deben ser los mejores maestros, los más que estén interesados, los que podamos nosotros preparar y educar y formar, porque son los que están, miren, construyendo en el corazón de nuestros niños. Y no solamente eso, sino que tienen que estar en las mejores instalaciones, las mejores facilidades, el mejor salón de nuestras iglesias. Ahí deben estar nuestros niños, ahí deben estar nuestros adolescentes, ahí deben estar nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos formando, estamos creando y con eso le estamos dejando saber a ellos que son importantes. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños y niñas lo que son los valores morales, lo que son los valores espirituales, de manera que ellos puedan aportar al crecimiento y al desarrollo de nuestro país y también al crecimiento y desarrollo de nuestras iglesias. Se trata, mis queridos hermanos, de inculcarle a nuestros hijos lo que son los valores de la verdad, el amor y la justicia. También quiero traer como aplicación, pues que en ocasiones se nos presentan situaciones que requieren que hagamos todo lo que esté en nuestras capacidades y alcance. Sin embargo, hay que entender que cuando llegamos a nuestros límites tenemos que aprender a descansar en Dios, el cual es soberano. La madre de Moisés actuó con todas sus capacidades y alcance cuando construyó aquella canastilla y depositó allí a su niño. Y utilizó todas sus capacidades, hizo todo lo que estuvo al alcance para asegurarse de que su niño, mientras estuviera allí en el río, pudiera tener la esperanza de ser rescatado. Sin embargo, tuvo que entender que todos sus esfuerzos, por mayores que sean, van a tener unos límites. Usted y yo tenemos nuestros límites y por eso tenemos que aprender a descansar en Dios, porque Dios es soberano. Y Dios siempre va a actuar en bienestar de los nuestros. Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración para así poder tener cierre a esta lección? Oramos al Señor. Gracias, Señor, porque redimes nuestras vidas y guardas nuestros hogares. Ayúdanos para que cada día podamos ser protectores, fervientes e inteligentes. Guarda nuestras familias. Y gracias porque como familias saludables formamos personas saludables que damos testimonio viviente de tu amor y verdad, que son virtudes que sanan al mundo de sus quebrantos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde y esperamos así poder compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.